Uno de los principales problemas durante el proceso de selección de candidatos en la gestión estratégica del personal data del análisis de hojas de vida o currículums vitae, ya que no existe un formato universal hasta ahora. Y de hecho, cuando uno busca trabajo, se encuentra con el mismo problema. Debes adaptar tu hoja de vida al formato y los requerimientos de distintas empresas. Algunas empresas a las que postules te preguntan cuánto tiempo trabajas en cada lugar, otras te preguntan las fechas exactas. Algunas les interesan tus estudios y otras quieren saber cuántos créditos académicos tienes acumulados. Algunas sí toman en cuenta que has realizado talleres, cursos, seminarios y otras no les interesa. Y la verdad, esto tiene mucho que ver con el sistema de puntuación profesional que utiliza cada empresa. Pero es necesario que como gestores del capital humano dispongamos de un formato lo más eficiente posible para que la base de datos de nuestros colaboradores esté completa y sea útil, que nos permita realizar el análisis sobre nuestro personal y mejor aún si se puede integrar con nuestro sistema de puntuación profesional. Por contraparte, si no tienes nada que ver con la gestión de personal, este video también te ayudará a saber qué elementos deberían figurar en tu currículum, de forma tal que te resulte fácil, cómodo postular a distintos trabajos en múltiples empresas. Y además, mediante este video podrás entender qué cosas le interesa saber a las empresas respecto a sus posibles candidatos. Así pues, empecemos mencionando que una hoja de vida o currículum vitae dice mucho respecto a la persona. No solamente nos habla de su experiencia laboral y qué ha estudiado, desde la forma en la cual la persona elabora el documento hasta la información que proporciona sobre distintos acontecimientos y el orden de los mismos. Podemos deducir en base a esto algunas características sobre la personalidad del individuo, si es que sigue un camino seguro, tradicional, o si se inclina a tomar ciertos riesgos, si es que se superespecializa en un campo del conocimiento, o si prefiere diversificar y explorar otras disciplinas. En ese sentido, es importante que el currículum de hoy en día se alinee con las principales tendencias educativas y presente los estudios que uno ha cursado en función a sus competencias, o por lo menos de acuerdo a las ramas académicas a las que pertenece cada estudio. Desafortunadamente no es posible categorizar nuestros estudios en ciertas plataformas. Cuando hablamos de una hoja de vida en Microsoft Word o Google Docs, o una cartilla infográfica diseñada con Illustrator, InDesign, bueno, pues ahí sí, porque somos nosotros quienes administran esta plantilla. Pero cuando gestionamos una hoja de vida en Facebook, LinkedIn, About Me o alguna otra plataforma correspondiente a una agencia de empleo, allí no tenemos control y el currículum se adecua al formato que disponga dicha plataforma, lo cual corta la capacidad de análisis que tiene la empresa. No obstante, es importante que, según el tamaño de la empresa y la capacidad del departamento de personal, de ser posible, manejemos distintas alternativas, que muchas de estas son bastante modernas y resultan útiles para ciertos procesos de reclutamiento. Facebook, así como Google, sabe todo de nosotros. Y ya desde hace un buen tiempo que Face le permite a las empresas publicar anuncios de empleo en su página. En ese sentido, basta con tener nuestro perfil actualizado para poder postular a estas convocatorias. Y como posibles empleadores, el lanzar una convocatoria a través de Facebook nos permite analizar ciertas características respecto a los candidatos. Facebook como tal nos da un poquito de información adicional, como ser su fotografía, hasta algunos otros elementos y acontecimientos importantes de su vida, en tanto los haya publicado en su biografía. Y aunque existen ciertas políticas de privacidad y demás, sí es posible acceder a información respecto a estos candidatos. Hay cosas que Facebook no nos va a proporcionar como tal, pero si tenemos el nombre y apellido es más que suficiente para poder encontrar a la persona. Y de hecho, la inteligencia artificial de Facebook nos facilita este proceso de búsqueda. No obstante, como dijimos en la clase sobre selección de personal, lo correcto es elegir a un candidato por su capacidad profesional y no hay que ser prejuiciosos con su vida privada. Pero no está de más echarle un vistazo a sus perfiles personales para tantear de antemano la compatibilidad existente entre un candidato y la cultura y clima organizacional de la empresa. Por consecuencia, y fuera de chiste, en tanto la persona no tenga configurada la privacidad de su cuenta de forma tal que no nos permita acceder a esta información, lo normal es que los gestores de capital humano revisen su muro, las publicaciones más recientes realizadas por dicha persona, publicaciones en las que se le ha etiquetado, fotografías de perfil, portada y destacadas. E incluso, si pudiéramos ver los últimos 10 memes que ha compartido, mejor. Esto dice mucho respecto a la persona,
habla de sus intereses y de su sentido del humor, hasta sus aficiones, metas, hobbies y preocupaciones. Es clave que los colaboradores de una empresa sean compatibles no solo en un aspecto profesional, sino también en un ámbito personal. Por otra parte, en lo que refiere a LinkedIn, es obvio que esta plataforma se ha especializado como una red social a nivel corporativo, donde las empresas y sus integrantes se relacionan unos con otros. Y la verdad es que LinkedIn no nos proporciona un panorama tan completo ni nos brinda tanta información sobre estos candidatos como lo hace el formato estructurado de hoja de vida, con el cual trabajaremos un poquito más adelante en este video. Sin embargo, para ganar tiempo, si la gente a quien se apunta con una convocatoria de personal ya tiene sus perfiles actualizados en LinkedIn, utilizar esta plataforma resulta una buena alternativa para ahorrar tiempo, especialmente si ya está consolidada en la región. Hay que considerar que no todos los países utilizan LinkedIn, no todas las ciudades lo hacen. Es mucho más común tener un perfil actualizado en LinkedIn en Estados Unidos que en Paraguay o en Bolivia. Además de LinkedIn, existe About Me, que es el equivalente a un folleto informativo sin llegar al grado de infografía, pero un poco más amplio que la tarjeta personal. Esta plataforma resulta útil para centralizar a otras, pero no es ideal que sea la única alternativa mediante la cual un candidato se promocione o que una empresa busque analizar a sus posibles integrantes. En ese sentido, podríamos pedirle a los posibles candidatos que generen una página en About Me, pero es bueno complementar esta con otras alternativas. Finalmente, y antes de pasar al formato de Curriculum Vitae sobre el cual vamos a hablar, debemos mencionar a los Applicant Tracking Systems o ATS. Sistemas de seguimiento a candidatos o sistemas de rastreo a aplicantes, según el autor a quien consulten en español. Estos son paquetes o software, programas diseñados para procesar candidatos. Además, se integran, o al menos deberían integrarse, con nuestro sistema de puntuación profesional, ponderando a los candidatos, evaluando de antemano sus perfiles profesionales, filtrándolos, categorizándolos y generando reportes estadísticos. Así también un ATS más avanzado almacena información sobre nuestros integrantes actuales, así como ex colaboradores de la empresa, llegando incluso a permitirnos trabajar con data mining. Este último punto tiene de hecho bastante relevancia en esta lección. Es importante que contemos con la capacidad de procesar estadísticamente los datos personales y profesionales de aquellas personas quienes componen una organización. El ATS puede ser propio, es decir, que lo hayamos desarrollado dentro de nuestra empresa, o puede ser adquirido. Hay licencias desde $60 e incluso alguna versión gratuita, aunque las versiones gratuitas no son tan completas. Además, existen agencias de empleo o empresas reclutadoras, mediante las cuales podemos tercializar el proceso y seguramente tendrán un ATS. En este sentido, todo ATS necesita ser alimentado con las hojas de vida de nuestros postulantes, y para ello los ATS disponen de algún tipo de formato de hoja de vida, mismo que variará de empresa a empresa. Y esto se evidencia cuando uno postula virtualmente a trabajar en alguna compañía. En este sentido, si vamos a tercializar el proceso de reclutamiento o selección, o si vamos a adquirir un ATS desarrollado por otra empresa, deberíamos coordinar con esta otra entidad, la agencia de empleos o la empresa que desarrolla el software, y explicarles qué información nos interesa sobre nuestra gente, para que bien sea el ATS que ellos están utilizando en el proceso de reclutamiento tercializado o cuando la otra empresa esté diseñando un paquete para nosotros, se aseguren de utilizar un formato de hoja de vida que contenga toda la información que a nosotros nos interesa. Así pues, ¿qué partes debería tener una hoja de vida? Primero que nada, y de forma un tanto obvia, información general. Hablamos de datos personales como el carnet de identidad o la nacionalidad, hasta datos de contacto, como ser el teléfono o el correo electrónico. Además, podría incluirse una fotografía, estado civil y fecha de nacimiento, pero jamás debería permitirse que estos datos afecten a la posibilidad de contratar a alguien o no. Luego tenemos a la presentación, misma que puede consistir en una breve descripción del individuo, y o una biografía, y o un breve listado o descripción de sus principales intereses, hobbies, pasiones, aficiones, etc. Este punto es importante para temas de cultura organizacional. Como tercer punto, el currículum puede contener referencias, indicando el rol y datos de contacto de las personas a quienes se señale. Idealmente, estas referencias deben ser de supervisores en trabajos pasados o de autoridades académicas. No es obligatorio que el currículum tenga referencias para cada experiencia laboral o de estudios. Con 2 o 3 referencias es suficiente. Estos 3 títulos o capítulos o puntos anteriores pueden entrar en una plana, hasta una hoja, verso y reverso como máximo. Luego tenemos al punto de formación académica, que como vimos en la clase sobre formación y capacitación,
corresponde a todo estudio que termine en la adquisición de un grado académico, desde el bachillerato hasta un doctorado. Es importante que en este punto figure qué se estudió, en qué institución o universidad, en qué ciudad, de cuándo a cuándo, indicando el mes y año de conclusión de los estudios, no obtención del título, porque perdemos tiempo en trámites, los créditos académicos, el promedio de calificaciones y si se obtuvo algún tipo de distinción u honores en la titulación. Aparte, como otro punto, se expresan las capacitaciones. Estas deben ordenarse en función a la disciplina académica de los estudios. Luego, en orden cronológico inverso. Es decir, que si uno tomó un curso en pastelería, 5 talleres de marketing y 2 de bioquímica, no podemos colocar todos estos estudios en un mismo subtítulo. Habrá que agruparlos por rama. Y dentro de cada rama expondremos del más reciente al más antiguo. Además, es bueno que exista una categoría para las autocapacitaciones, donde figuren saberes generales e independientes. Porque hay cosas que la gente aprende y aprende bastante bien sin tener un certificado, sin ir a clases. No tienen respaldo, pero pueden demostrar que saben hacerlo. Ahora bien, de las capacitaciones de las cuales sí se disponga algún tipo de respaldo, debe figurar en la hoja de vida qué se estudió, con qué institución, el tipo de estudio, si era un taller o una conferencia, la ciudad, la duración e incluso quién fue el instructor, si es que se trata de una persona relevante en el medio. Esto especialmente para industrias culturales y artísticas. Una vez que expusimos todos los estudios, el siguiente capítulo es el de la experiencia profesional, donde figuran aquellos cargos en los cuales se ha trabajado. Se indica la empresa, la ciudad y la duración, que puede expresarse de la misma manera que en el punto de formación académica, expresando el mes y año de inicio y de conclusión. No es necesario poner los días, se puede redondear. Aparte van las consultorías, indicando el cargo, la empresa, la ciudad y la duración respectivamente. Y por otro lado figura la experiencia independiente, que también cuenta porque a veces la gente emprende, lanza su propia empresa, hacen cosas por cuenta propia. Y si esta información figurase con el resto de la experiencia profesional, las empresas no son adivinas, pueden creer que esta otra persona pues ha trabajado en una compañía más, sin saber que ha sido el dueño, sin darse cuenta de que este candidato es una persona emprendedora, es valiente, toma riesgos, tiene creatividad. Lo propio, este punto debe expresar qué se hizo, nombre de la empresa o proyecto, ciudad y duración. Adicionalmente, está la experiencia académica, que al igual que las consultorías dicen mucho de la experticia de uno. En este caso debe indicarse el área que se enseñó, es decir, la rama académica, el nombre de la materia, la institución, la ciudad y la duración en créditos. Porque algunas universidades, cuando están seleccionando docentes, ponderan cuántos meses diste clases, sin considerar que existe algo llamado el sistema modular, donde una materia de 6 meses la das en 1. Pero la carga horaria, los créditos son los mismos. Es importante que este subtítulo se divida en puntos, diferenciando entre la educación a nivel de grado, pregrado y posgrado. Pregrado y post. Porque no es lo mismo enseñar en estos 3 diferentes niveles. Además, deberíamos separar en otro punto la docencia en talleres, bootcamps, cursos, charlas, conferencias y seminarios, mencionando los mismos datos que señalamos anteriormente. Luego de haber hablado de la docencia como tal, en otro punto se menciona la experiencia en tanto tutorías, cuando uno es asesor de tesis o guía o panelista. Aquí debemos mencionar el área académica, la institución, la ciudad y la calificación obtenida por el trabajo del estudiante, expresándola en banda. Valga decir que no pondremos 3/4 o 90 sobre 100 o 2.9, porque las exigencias de las universidades son diferentes y los formatos entre los muchos países también varían bastante. Hablaremos de honores, summa cum laude, magna cum laude, cum laude. Ni siquiera excelencia, notable, destacado, porque esto también varía entre universidades o países. Mientras que trabajar con summa, magna cum laude es mucho más general. Y existen parámetros establecidos para ello. Finalmente, se expresará todo trabajo de investigación y publicaciones realizadas, indicando el área académica, el tipo, si es un artículo, una tesis, un videoensayo, las instituciones o entidades involucradas y la duración de la investigación,
Bajo estas características, las empresas pueden procesar de forma óptima las hojas de vida, considerando los diferentes estudios y experiencias, tanto de posibles postulantes como de aquellos miembros actuales de la empresa. Ergo, aplicar un sistema de puntuación profesional resulta mucho más sencillo, y mantener una base de datos actualizada sobre nuestro personal no es nada de otro mundo. ¿Alguien participó en una mesa redonda? Simple, si fue invitado para el debate, cuenta como experiencia en el ámbito de la docencia. Si fue como oyente, parte del público, cuenta como capacitación. ¿Qué pasa con la danza? Allí son pocas las personas que tienen maestría o doctorado. Normalmente esos estudios se dan a nivel de instructorado y más que nada son talleres, cursos. El instructorado o equivalente contaría como formación académica. ¿Y qué pasa con la gente que obtiene un premio o una certificación? Tenemos dos opciones. Bien podríamos señalar el premio junto al estudio, digamos una licenciatura en diseño gráfico, respecto a la cual, además de decir dónde, cuándo, en qué ciudad, en qué periodo, puede también expresar qué premios se ganó durante dichos estudios. O lo propio, si fuera un reconocimiento en el trabajo, pues en la parte de experiencia profesional, ahí debería figurar qué premios se ha ganado mientras se trabajaba dónde. Pero la otra alternativa es que hagamos un nuevo capítulo dentro de nuestra hoja de vida donde expresemos todos los premios, distinciones, reconocimientos y nominaciones, en cuyo caso hay que indicar el año, la institución y el evento. Ya para cerrar esta clase, no estaría mal que si contamos con el tiempo y los recursos necesarios, cada hoja de vida cuente con una bitácora, una línea temporal. Dos, en realidad, una para los estudios y otra para la experiencia laboral, en general, donde figuren, se pinten aquellos periodos ocupados por distintas actividades y que cuente con una leyenda y referencias en el documento. Esto ayudará a que los analistas de personal evaluemos la capacidad que tiene la persona para autogestionarse, ver el desarrollo de sus actividades, es decir, qué cosas hizo simultáneamente, cuántas cosas hizo al mismo tiempo, qué periodos tuvo sin hacer nada y tratar de deducir por qué. A lo mejor renunció a un trabajo para perseguir sus proyectos personales, que normalmente no se figuran en un currículum tradicional. Y muchas empresas piensan que, bueno, esta persona no ha trabajado durante 3 años, bueno, no tiene mucha experiencia, ya, chao. Momentito, o sea, puede que haya hecho otras cosas. O quizás somos prejuiciosos y creemos que porque esta persona no tuvo trabajo todo el 2020 es un mal profesional, sin relacionar este hecho con de repente una crisis social, política, económica. El análisis de hojas de vida es ciertamente complejo, requiere tiempo y por ello lo mejor que se puede hacer es contar con un formato idóneo desde el principio, que sea fácil de procesar y que se integre con nuestra base de datos y con nuestro sistema de puntuación profesional. Si hacemos esto es más que suficiente para conocer a un 90% a nuestro personal y elegir mucho mejor entre posibles candidatos. Pero si queremos conocer aún más a las personas, no está de más examinar su hoja de vida manualmente y plantearnos preguntas conforme vamos leyendo. Preguntas que pueden responderse con un poco de investigación o aún incluso, y por qué no, hablando con esa persona, realizando una entrevista. Espero que con esta clase hayas aprendido algo nuevo. Si te quedaron dudas, me las dejas en los comentarios. No te olvides de dar me gusta y si quieres seguir aprendiendo puedes suscribirte, en cuyo caso nos veremos en el siguiente video.